Padre Dios, en esta hora, alzo mi voz ante tu trono para que podamos hallar gracia, misericordia en este momento, en este tiempo, mi Dios, para ese oportuno socorro que tú tienes para con cada uno. Espíritu Santo, fluye a través de tu palabra. Tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú estás en todo lugar. Y ahí donde esa persona está en este momento, Señor de los cielos, ahí tú puedas ministrar. Que tu poder sea propicio, Señor, para esas necesidades que está teniendo, precioso Rey. Si es una necesidad económica, una necesidad física, una necesidad espiritual, porque pueden haber necesidades espirituales también dentro de tu pueblo. Ahora te pido, mi Dios, que tú fluyas e impactes su corazón, impacte su mente, traspase, Señor, esas fronteras, Padre Celestial, y puedas ministrar cada pensamiento, puedas ministrar cada corazón y de esa manera, Señor, traer libertad por medio de tu palabra. Yo te ruego, Señor, si alguien en este momento tiene una gran necesidad, tú la conoces, Señor. Tu palabra dice que antes de que nosotros la hablemos, tú ya conoces. Yo te ruego, Padre Celestial, lo que está dentro de ese corazón, tú puedas ministrar y puedas suplir, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, porque no venimos, Señor, en una actitud de arrogancia, en una actitud de prepotencia, sino que en una actitud humilde, Señor, a rogarte porque tú puedas tocar esos cuerpos, tú puedas tocar esas finanzas, tú puedas tocar esas familias, Señor, que se han dividido y puedan unificarse por el poder tuyo. Padre, cualquiera que sea la necesidad en este momento, tú puedas suplirla. Te lo pido, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y que tú actives tu palabra desde este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera hermosa, que donde esté su necesidad, Dios pueda llegar hasta ese punto y usted pueda experimentar el poder de Dios, usted pueda experimentar la omnisciencia de Él, usted pueda experimentar la omnipresencia, que Él está allí con usted y que Él quiere en esta hora poder ministrar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y no solamente su ser, sino que el ser de cada uno de los suyos. Quiero que vayamos a Apocalipsis en esta hermosa hora. Yo hablé la última vez que prediqué, estaba enseñando acerca de la revelación, de la profecía que Dios le dio a Juan, el apóstol Juan, en ese momento que él estaba encarcelado en la isla de Pasmo. Vino una revelación, una visión, donde Dios le estaba mostrando los tiempos últimos, y dice ahí la revelación. ¿De quién era la revelación? De Jesucristo, que Dios le dio. O sea que el Padre le dio esa revelación. ¿Pero para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas que han de suceder, ¿qué? Pronto. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto le sucedió a Juan. Pero el 3, que era donde me quería centrar la última vez y ya no pude, hoy quiero centrarme. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella dice, escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a dividir esta porción y dice bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bien quiere decir algo bueno. Aventurado significa dichoso, significa satisfecho, bendecido. Entonces le está diciendo aquí, el libro de Apocalipsis está diciendo 3 veces dichoso, 3 veces satisfechos. ¿Quiénes van a ser dichosos? ¿Quiénes van a estar satisfechos? ¿Quiénes van a ser bendecidos? Aquellos que
primero, uno, el que lee la palabra de Dios, porque puede ser, podemos decirlo de diferente manera, el que lee puede ser como en el tiempo de Jesús, que había uno que leía en la sinagoga, pero hoy en nuestro tiempo hay uno que lee y que predica la palabra de Dios. Pero en la congregación existen quienes, nosotros los creyentes que vamos a ¿qué? A escuchar esa palabra que está siendo leída o predicada. Entonces aquí nos habla de dos tipos de personas, los que están escuchando y los que están leyendo. Pero el que lee tiene que haberse preparado. Antes de yo subirme a un altar, yo debo de prepararme y pedirle a Dios ¿qué? La guianza. Que Dios pueda ayudarme en esa palabra, pero que primero ministre mi ser para poder Él mismo ministrar a otros. Entonces dice aquí, 3 veces dichoso el que ha leído su palabra. La forma en la congregación, pero también la forma donde usted tiene que leer la palabra de Dios. Entonces dice, y los que escuchan, ¿quiénes están escuchando? Ahorita usted está escuchando la palabra que el Señor me ha dado en esta hora y quizás varios están escuchándola. Entonces dice que los que oyen las palabras, oír es escuchar con atención, escuchar con entendimiento. Porque ¿qué fue lo que dijo en Hebreos? El que escribió el libro de Hebreos ahí en su capítulo 5, él hablaba de que había mucho que hablar, dice. Ahí en el 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Entonces de la palabra hay mucho que decir. Yo pudiera quedarme aquí todo el día hablándoles de la palabra, pero ¿qué tanto ustedes están escuchando? ¿Qué tanto ustedes están entendiendo la palabra de Dios? Porque dice, pero se me hace muy difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. El no entender es que nosotros nos hemos hecho tardos para oír. Y que esta mañana o este día se nos quite eso de escuchar con atención. Como les dije, los de Berea escuchaban con mucha atención, con entendimiento. Y luego se iban a su casa y al otro día se iban a profundizar en esa palabra para verdaderamente ver si era verdad. Entonces, estamos hablando aquí de ese tipo de persona que escucha, que entiende, que no está tardo para escuchar. Pero aquí le dicen de Hebreos, cuánto tengo que decir, pero se me hace muy difícil de explicarles porque ustedes son muy tardos para entender. Y para poder entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar compenetrados en Él. Ustedes recuerdan el libro de Nehemías, cuando Nehemías levantó los muros y se estaba celebrando. Dice que los levitas les explicaban al pueblo de Israel, pero ellos dicen que estaban muy atentos y en esa atención su corazón fue conmovido y sus corazones fueron ¿qué? Tocados y empezaron a ¿qué dice? A llorar y a llorar y a llorar. Esa es la manera que Dios quiere que la palabra penetre para que usted encuentre la satisfacción, la triple satisfacción, la triple bendición. Lo triple de ser dichoso es poder poner atención. Entonces dice que uno leía, pero otros escuchaban, pero a ambos el Señor les dice, guarden las cosas en ellas escritas, guarden la profecía. ¿Pero qué es guardar? Guardar no simplemente es memorizar. Muchos hemos dicho, memorícese la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es simplemente tenerla en la memoria, sino que es que accionarla en nuestro ser. ¿Qué le dice
Dios a Esdras? ¿Qué le dice Dios a Josué para poder entrar a la tierra prometida, donde se iba a enfrentar a diferentes dificultades, a estos pueblos que tenían que enfrentar para poder tomar posesión? Le dice, guarda la palabra. Pero no solamente que dice, guárdala, sino que ponla en acción. Y usted y yo necesitamos poner, ¿qué? En acción la palabra de Dios. Entonces dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Usted podría decirme, yo la tengo guardada, yo me la memorizo. Porque todos decimos, hay que memorizarse los textos o los versículos, y es bueno. Pero si usted no se le queda todo, el Espíritu Santo le va a recordar cuando usted escucha la palabra con atención. El Espíritu Santo va a venir y se la va a revelar. Pero Dios no quiere que usted simplemente la guarde, sino que Dios quiere que usted ¿qué? Accione. Entonces dice allí en Josué, en su capítulo 1 y su versículo 7 dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, le está dando instrucciones para su vida. Cuando usted va a la iglesia, usted va para poner atención. O cuando usted la lee y la quiere escuchar, usted tiene que poner ¿qué? Atención, porque son instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Dios le está diciendo, tienes que hacer esto, aquello, para que te vaya bien en tiempos difíciles. Y dice ahí en el 1 de Josué y su versículo 7, dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer las instrucciones. O sea que no solo la voy a guardar, sino que voy a obedecer lo que se me está dando. Y dice, todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente la palabra de Dios. Estudia este libro de instrucción, este libro de profecía, porque te va a hablar. Es la profecía de Dios. Y dice, medita en esta instrucción que Dios nos está dando para estos tiempos. Tenemos que meditar de día y de noche. Yo anteriormente decía, voy a estudiar en la mañana y en la noche, y meditar es que a cada momento la palabra está aquí, viniendo a mi cabeza, a mi corazón, y yo esto tengo que hacer, aquello tengo que hacer. El Señor me está indicando esto porque es la instrucción de Dios, porque es la palabra de Dios, porque es una palabra profética que me está diciendo los tiempos que han de venir, pero que si yo pongo mucha atención, yo voy a tener esperanza y voy a ver que vienen tiempos de bendición para mi vida. Y dice, medita en ella de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Juan, y guarda las cosas en ellas escritas, nos está diciendo que ¿qué? Que no solamente la voy a memorizar, sino que la voy a accionar, la voy a obedecer, la voy a poner en práctica en mi vida, porque de esa manera todo me va a ayudar ¿en qué? En que me vaya bien. Entonces, una cosa es el lector, que es el que lee o predica. El otro son los oyentes, los que están escuchando. Y no se trata solo de memorizar, sino de una obediencia activa. Los que guardan necesitan tener una obediencia activa, vivir de acuerdo con la palabra de Dios, guardándola y activándola en su corazón, y ponerla en práctica, aquellas verdades que Dios nos está dando. Pero mire, dice luego, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije la otra vez, muchos dicen, ¿desde cuándo está que Cristo viene? Y no viene. Pero usted tiene que estar preparado. Guardar es
tomar esa palabra, activarla y prepararme. Entonces cuando dice porque el tiempo está cerca, ¿qué quiere decir el tiempo está cerca? Dice que tenemos que estar, ¿qué? Listos y preparados. Dice, si no estamos preparados, ya no va a haber tiempo para prepararnos. Cada día Dios le va a dar instrucciones en su palabra. Usted debe de estar atento a lo que Dios quiere hablarle. Pero somos tan perezosos. Y eso lo dice Romanos capítulo 12, donde nos manda a que nosotros debemos de ser, ¿qué? Diligentes. Vamos un poquito ahí a Romanos 12 y dice allí en el 12:11 de Romanos, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tenemos que ser diligentes para leer y para escuchar la palabra de Dios y no estar en este tiempo acomodados, porque el día se acerca. Debemos estar listos porque no va a haber tiempo para prepararnos. Entonces dice ahí en el 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire qué bonita palabra nos está dando el Señor en esta hora. Fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? A Dios. Tenemos que estar gozosos porque hay una esperanza, que hablamos la otra vez, que es nuestra ancla. Quizás estemos en tribulación, pero nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en el ancla que traspasa el velo, que es Jesucristo. Vamos a entrar al lugar santísimo, vamos a hacer a un lado nuestra carne y entonces vamos a estar, ¿qué dice? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Vamos a pasar sufrimiento en diferentes tribulaciones. Pero ¿qué dice? Constantes en la oración. ¿Cómo ora usted? ¿Está constante? ¿Va a orar por medio de qué? De la palabra. Entonces usted necesita, 1, escudriñar la palabra. 2, mantenerse en oración, en intimidad con Dios, meditando esa palabra de día y de noche, que es orar sin cesar. Entonces, cuando dice el tiempo se acerca, dice, estemos listos o preparados. Si no estamos preparados, ya no habrá tiempo para prepararnos. La profecía es la clave de la preparación. Por eso Dios nos insta a vivir con esperanza y santidad. ¿Cómo con esperanza? Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 25 y usted ya lo ha leído. De las, ¿qué? 10 vírgenes, 5 estaban preparadas, las otras 5 no. ¿Y qué pasó con esas 5? ¿Se pudieron preparar a último momento? No. Entonces, eso es lo que está diciendo esta palabra profética de Apocalipsis 1:3. Bienaventurados el que lee, los que escuchan y guardan lo que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. El día del Señor está pronto y usted y yo debemos de estar listos y preparados. Entonces, Mateo, ¿qué dice Mateo 25? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, la lámpara significa que usted es una lámpara y esa lámpara tiene que contener el aceite del Espíritu para que permanezca, ¿qué? Encendida, iluminando su corazón siempre. Entonces dice, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cuando llegó el Señor. 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea que tuvieron sus lámparas, pero no mantuvieron el aceite del Espíritu, lo que dice que nos mantengamos en comunión con Dios. Lo que acabamos de leer, ahí nos relata lo que Dios quiere. Entonces dice lo que leímos en Romanos 12:11.
Dice, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, no se llenaron del espíritu, no se mantuvieron en el espíritu. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ellas mantuvieron el aceite juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. O sea que las 10 se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Si usted no mantiene su lámpara encendida por medio de la palabra, de la profecía, usted no va a ser bienaventurado, no va a encontrar esa satisfacción que Dios quiere darnos al final, porque los días vamos a pasar angustia y tribulación, pero Dios nos va a mantener con ese aceite que nos va a mantener vivos y encendidos, y de esa manera nosotros vamos a poder llegar a ese momento especial cuando nos gocemos con Él. Y dice que ellas tenían su aceite, pero las otras dijeron: se nos apaga. Ya no hubo tiempo para prepararse. El tiempo está cerca. Mantengámonos preparados. He dicho cómo prepararnos: leyendo la palabra de Dios, activándola en nuestra vida. No simplemente es memorizar, sino que es ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces nosotros, ¿qué dice? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Si usted no está preparado, preparada, se va a cerrar la puerta y no va a poder estar en las bodas del Cordero. Y dice: velad pues. Pero mire lo que dice después. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, digo que no os conozco, porque nunca se prepararon para mí. Prepárate, iglesia. Prepárate, varón. Prepárate, mujer. No simplemente estemos pasando el tiempo, sino que realmente estemos integrándonos en lo que es su verdad, escudriñando su palabra y tomándola muy en cuenta en nuestras vidas, para que nosotros en ese momento, sea que estemos dormidos o sea que estemos vivos, porque el que muere en Cristo duerme, pero el que está vivo debe permanecer llenando su lámpara, para que podamos estar preparados en el momento que Él nos lleve a ese lugar que Él está preparando. Entonces, prepárese. Yo me tengo que preparar. Lea esto, medite esto, y que Dios le dé la sabiduría, porque dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar vigilantes, escuchando la palabra con entendimiento y guardándola en nuestras vidas. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, para mí esta palabra es explicable, pero revélate a los tuyos, Señor, para que ese entendimiento se abra y podamos ver el panorama de los tiempos finales, Señor, pero nosotros teniendo la esperanza de que un día vendrás y nos levantarás contigo, Padre, porque estaremos preparados. Yo digo, Padre, pero mi Señor, yo sé que es nuestro Señor Jesucristo el que va a venir y va a levantar a su iglesia, y debemos de estar con nuestras lámparas encendidas, y eso es a través de mantenernos, Señor, en estrecha relación con tu palabra, con la comunión contigo, y de esa manera, Señor, vamos a estar alertas. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.